Bienvenidos una vez más a Senderos del Maestro. Hoy quiero hablarte de algo que muchas personas están viviendo en silencio. Tal vez has estado orando por algo durante mucho tiempo. Tal vez has pedido a Dios una respuesta, un cambio, una oportunidad, una sanidad o una puerta nueva. Pero los días pasan, los meses pasan y parece que nada sucede. Y en medio de esa espera, una pregunta comienza a aparecer en tu corazón. ¿Dios me está escuchando? Pero hoy quiero que escuches esto con mucha atención. El tiempo de Dios es perfecto, aunque muchas veces nosotros no lo entendamos. Porque el problema no es que Dios no esté actuando. El problema es que muchas veces queremos que Dios actúe según nuestro reloj, cuando en realidad Él se mueve según su propósito eterno. Y entre el momento en que pedimos algo y el momento en que Dios responde, hay un espacio que muchas personas no saben cómo vivir. Ese espacio se llama espera. La espera es uno de los lugares más difíciles para la fe, porque cuando todo va bien, confiar en Dios es fácil. Cuando las puertas se abren, cuando las oraciones parecen responderse rápido, cuando las cosas avanzan, cualquiera puede decir que confía en Dios. Pero la verdadera fe se revela cuando estás esperando, cuando no ves resultados, cuando no entiendes lo que está pasando y aún así decides confiar. Muchas personas abandonan su fe precisamente en ese punto, no porque Dios haya dejado de actuar, sino porque no supieron esperar el tiempo perfecto de Dios. La Biblia está llena de historias de personas que tuvieron que aprender esto, personas que recibieron promesas de Dios, pero tuvieron que esperar años para verlas cumplirse. Y si estudiamos esas historias con atención, descubrimos algo muy importante. Dios nunca llega tarde, pero casi siempre trabaja en silencio antes de manifestar lo que prometió. Piensa por un momento en Abraham. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, pero cuando recibió esa promesa, Abraham ya era un hombre mayor y su esposa Sara también. Desde una perspectiva humana, esa promesa parecía imposible. Y aún así, Dios le pidió que creyera. Pasaron los años y nada sucedía. Imagínate lo que Abraham pudo haber pensado durante ese tiempo. Cada año que pasaba hacía la promesa parecer más imposible. Cada cumpleaños hacía que la esperanza pareciera más distante. Pero lo que Abraham no sabía era que Dios ya estaba trabajando en algo que solo podía ocurrir en el momento exacto que Él había determinado. Y esto es algo que muchas personas necesitan entender hoy. Cuando Dios promete algo, Él no solo promete el resultado, también establece el momento perfecto para que ese resultado llegue. El problema es que nosotros vemos el presente, pero Dios ve toda la historia completa. Nosotros vemos el dolor de hoy, pero Dios ve el propósito que se está formando. Nosotros vemos el silencio, pero Dios ve el proceso. Y muchas veces ese proceso es precisamente lo que Dios está usando para prepararnos para lo que viene. Porque hay bendiciones que si llegaran demasiado pronto, podrían destruirnos en lugar de ayudarnos. Hay puertas que si se abrieran antes de tiempo, nos llevarían a lugares para los que todavía no estamos listos. Y hay milagros que solo tienen sentido cuando ocurren en el momento exacto que Dios ha preparado. Por eso la espera no siempre es una señal de que Dios te ha olvidado. Muchas veces la espera es la señal de que Dios todavía está trabajando detrás de lo que puedes ver. Pero aquí es donde entra el desafío espiritual más grande: aprender a esperar sin perder la fe. Porque esperar no significa quedarse con los brazos cruzados. Esperar en Dios significa seguir creyendo, incluso cuando no dé señales inmediatas. Significa seguir orando cuando parece que el cielo está en silencio. Significa seguir caminando cuando todavía no sabes hacia dónde se abrirá la próxima puerta. Y eso requiere una fe profunda. El Salmo 27:14 dice algo muy poderoso. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. La Biblia no dice simplemente, espera. Dice, esfuérzate y cobra ánimo mientras esperas.
porque la espera puede desgastar el corazón, puede llenarlo de dudas, puede hacer que la mente empiece a imaginar que Dios se ha olvidado, pero cuando decides confiar en el tiempo perfecto de Dios, algo empieza a cambiar dentro de ti. Comienzas a entender que la fe no se trata solo de recibir respuestas rápidas, la fe también se trata de confiar en el carácter de Dios. Si Dios es bueno, entonces su tiempo también es bueno. Si Dios es sabio, entonces su tiempo también es sabio. Si Dios tiene un propósito para tu vida, entonces su tiempo forma parte de ese propósito. Y muchas veces lo que Dios está haciendo durante el tiempo de espera no tiene que ver con lo que está pasando afuera, sino con lo que está formando dentro de ti. Porque la espera produce algo muy poderoso, paciencia espiritual. Y la paciencia no significa simplemente aguantar. La paciencia es la capacidad de confiar, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Es la capacidad de seguir creyendo que Dios guía tu vida, aunque todavía no veas el resultado final. En la carta de Santiago, capítulo 1, se nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que esa paciencia, cuando termina su obra, nos hace personas maduras y completas. Eso significa que cada cepona de espera tiene un propósito espiritual. Cada momento en que decides confiar en Dios a pesar de no entender lo que está pasando, está fortaleciendo tu fe de una manera que nada más podría hacerlo. Porque la fe que solo existe cuando todo es fácil no es una fe fuerte, pero la fe que se mantiene firme en medio de la incertidumbre, esa es una fe que puede mover montañas. Tal vez hoy estás en una de esas temporadas. Tal vez has estado esperando una respuesta durante mucho tiempo. Tal vez has pedido a Dios dirección, provisión, sanidad o restauración, y todavía no has visto lo que esperas. Pero quiero que escuches esto. La espera no significa que Dios se haya olvidado de ti. Dios ve cada oración que has hecho. Dios conoce cada lágrima que has derramado. Dios sabe exactamente lo que está pasando en tu vida en este momento. Y aunque no siempre entendamos su tiempo, podemos confiar en que Él está guiando la historia hacia el momento correcto. Porque el tiempo de Dios no es apresurado, pero tampoco se equivoca. El tiempo de Dios es perfecto. Y muchas veces cuando finalmente llegue el momento que Dios había preparado, miramos hacia atrás y entendemos algo que antes no podíamos ver. Entendemos que las cosas que hubieran ocurrido antes no habrían tenido el mismo impacto. Entendemos que el proceso nos estaba preparando. Entendemos que cada día de espera tenía un propósito mayor. Y entonces descubrimos que la paciencia no era una pérdida de tiempo, era parte del milagro que Dios estaba construyendo. Por eso, hoy quiero dejarte con una reflexión muy importante. No miras el amor de Dios por la velocidad con la que responde tus oraciones. Dios no trabaja según la prisa humana. Dios trabaja según su sabiduría eterna. Y cuando aprendes a confiar en su tiempo, incluso en los momentos de silencio, tu fe comienza a crecer de una manera mucho más profunda. Porque la verdadera confianza en Dios no se demuestra cuando todo es inmediato, sino cuando decides esperar, sabiendo que Él nunca llega tarde. Y en la siguiente parte vamos a hablar de algo que puede cambiar completamente tu manera de vivir la espera, las razones espirituales por las que Dios permite que esperemos y cómo esa espera puede estar preparando algo mucho más grande de lo que imaginas. Y ahora quiero que pensemos en algo muy importante. Si el tiempo de Dios es perfecto, entonces debemos preguntarnos algo que puede transformar completamente nuestra manera de vivir la espera. ¿Por qué Dios permite que esperemos? Porque muchas veces creemos que la espera es simplemente un retraso. Pero en realidad, desde la perspectiva espiritual, la espera casi siempre tiene un propósito profundo. Una de las primeras razones por las que Dios permite la espera es porque está preparando el terreno para lo que viene. Muchas veces nosotros solo vemos la bendición que queremos recibir, pero Dios ve todo el contexto que rodea esa bendición. Él ve las personas que estarán involucradas, las circunstancias que deben alinearse, los caminos que deben abrirse y también los peligros que deben evitarse.
Lo que para nosotros parece un retraso, muchas veces para Dios es simplemente un proceso de preparación. Piensa por un momento en un agricultor. Cuando siembra una semilla, no espera ver el fruto al día siguiente. Sabe que hay un proceso invisible que debe ocurrir bajo la tierra. La semilla debe romperse, las raíces deben crecer, el suelo debe nutrir la planta y el clima debe acompañar el proceso. Si alguien mirara el campo durante los primeros días, podría pensar que no está pasando nada, pero en realidad está ocurriendo algo muy importante que todavía no se puede ver. Así también ocurre muchas veces con las respuestas de Dios. Aunque desde afuera parezca que nada está pasando, Dios está obrando en lo invisible. Tal vez está acomodando situaciones que aún no puedes imaginar. Tal vez está moviendo personas que ni siquiera sabes que existen. Tal vez está cerrando caminos que te habrían llevado a problemas y abriendo otros que te llevarán a bendiciones mayores. Pero hay otra razón muy importante por la que Dios permita la espera, y esta tiene que ver directamente contigo. Muchas veces Dios usa el tiempo de espera para prepararte a ti, porque hay bendiciones que requieren un corazón preparado. Hay oportunidades que requieren madurez espiritual. Hay responsabilidades que requieren sabiduría. Si Dios entregara ciertas cosas demasiado pronto, podría colocarnos en una posición para la que todavía no estamos listos. Y cuando algo llega antes del momento correcto, en lugar de convertirse en una bendición, puede convertirse en una carga. Por eso Dios, en su amor, muchas veces trabaja primero en nuestro interior antes de abrir ciertas puertas. Durante el tiempo de espera, Dios fortalece nuestra fe, nos enseña a depender más de Él, nos ayuda a desarrollar paciencia, humildad y confianza. Y esas cualidades son precisamente las que nos permitirán sostener la bendición cuando finalmente llegue. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 algo muy poderoso. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Hay tiempo para comenzar y tiempo para recibir el fruto. Y cuando aprendemos a entender esto, dejamos de ver la espera como una frustración y comenzamos a verla como parte del proceso de Dios. Otra razón por la que Dios permita la espera es porque la espera revela la profundidad de nuestra fe. Es fácil confiar cuando las respuestas llegan rápido, pero cuando las respuestas tardan, el corazón comienza a ser probado. En esos momentos es cuando descubrimos si nuestra fe está basada solo en lo que recibimos o en quién es Dios realmente. La fe verdadera no depende únicamente de los resultados visibles. La fe verdadera se sostiene en la convicción de que Dios sigue siendo bueno, aun cuando no entendemos lo que está pasando. Y esa clase de fe tiene un poder enorme, porque cuando una persona aprende a confiar en Dios durante la espera, su relación con Él se vuelve más profunda, más fuerte y más auténtica. Muchos creyentes descubren que los momentos en que más crecieron espiritualmente no fueron los momentos de abundancia, sino los momentos en los que tuvieron que esperar confiando en Dios. Pero también hay algo más que sucede durante el tiempo de espera, algo que muchas personas solo descubren cuando miran hacia atrás. Durante la espera, Dios no solo está preparando la bendición, también está escribiendo una historia que después será testimonio para otros. Una historia que mostrará cómo Dios fue fiel, aun cuando parecía que el camino estaba lleno de incertidumbre. Porque cuando finalmente llega el momento correcto, muchas personas pueden mirar hacia atrás y decir, ahora entiendo por qué tuve que esperar. Entiendo por qué aquella puerta no se abrió. Entiendo por qué aquella oportunidad no se dio. Entiendo por qué aquel camino cambió. Y lo que antes parecía confusión comienza a tener sentido. Por eso hoy quiero dejarte con una verdad que puede cambiar tu perspectiva. La espera en Dios nunca es tiempo perdido. Cada día de espera puede estar formando algo en tu vida. Puede estar fortaleciendo tu carácter, afinando tu fe, guiando tus pasos hacia el lugar correcto. Y aunque a veces no lo veamos, Dios sigue obrando. Si hoy estás esperando una respuesta,
No permitas que la impaciencia te haga perder la paz. No permitas que las dudas apaguen tu confianza. Recuerda que el mismo Dios que creó el universo también está guiando tu historia. Él conoce cada detalle de tu vida, cada oración que has hecho, cada anhelo que guardas en tu corazón. Y cuando llegue el momento correcto, aquello que hoy parece tardar puede manifestarse de una manera que supere lo que imaginabas. Por eso hoy quiero dejarte con una invitación simple pero profunda. Confía en el tiempo de Dios. Incluso cuando no entiendas todo lo que está pasando, incluso cuando el proceso parezca largo, incluso cuando otros avancen más rápido, porque Dios no está compitiendo con nadie. Él está escribiendo una historia única contigo. Y cuando confías en su tiempo, descubres que su plan siempre ha tenido propósito. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a suscribirte a Senderos del Maestro, para que más personas puedan encontrar palabras de fe, esperanza y dirección espiritual en medio de sus procesos. Y si este video te ayudó, compártelo con alguien que hoy esté atravesando un tiempo de espera, porque tal vez esta palabra pueda darle ánimo y recordarle que Dios sigue obrando. Que tu corazón encuentre paz al recordar que el tiempo de Dios es perfecto y que incluso en la espera, Él nunca deja de cuidar tu camino.